Cuando hablamos de productos dedicados a establecer el uso de las estadísticas comerciales, son informes que ofrecen un panorama del movimiento que se genera en los países, sectores de la economía, un determinado producto o servicio, proveedor, una región inclusive, conforme a las estrategias y acciones que se realizan en la esfera del comercio nacional e internacional. ¿Por qué es importante analizar esto y generar productos en este sentido en la vigilancia tecnológica? Porque nos permite establecer fortalezas y debilidades para comercializar, para buscar aliados, para introducir en nuevos mercados, países, sectores, productos, visualizar oportunidades y amenazas de comercialización y establecer perfiles comerciales con nuestros competidores más fuertes o débiles. ¿Qué pasos entonces debo seguir para generar un estudio de estadísticas comerciales? En principio, identificar un país o países, sector de la economía en el que voy a realizar mi análisis y desarrollar mis estadísticas. Volumen y valor de exportaciones asociadas, volumen y valor de importaciones asociadas, valor que representan el Producto Interno Bruto, sectores económicos vinculados a este, precios, niveles de producción, determinación de alcance, y esto nos permitirá generar los suficientes análisis, recomendaciones y conclusiones sobre cada caso. ¿Qué pautas debo seguir entonces para que esto sea posible? En principio, establecer claramente nuestro objeto de estudio, desarrollar la finalidad de la información conforme a la estrategia comercial que vamos a seguir como organización. En tercer lugar, fijar la periodicidad y frecuencia en relación no solo al tipo de investigación que vamos a hacer, sino a las bases de datos que vamos a utilizar. Recordemos esa fotografía en el tiempo que debe estar clara, tanto para nuestro cliente como para el uso y aplicación de las mejores prácticas en las bases de datos a utilizar y desarrollar. Y finalmente, conforme al tipo y volumen de información, organizar y estructurar la misma para generar, de acuerdo a la periodicidad establecida, los análisis correspondientes. A partir de la información que vimos anteriormente, vamos a ver un breve ejemplo sobre estadísticas comerciales. Los estudios de estadísticas comerciales podemos hacerlos sobre diversos temas. En este ejemplo hablaremos del cacao en Venezuela. Si hiciésemos un estudio de estadísticas comerciales sobre el cacao en Venezuela, tendríamos que generar, como en los casos anteriores, siempre una breve introducción sobre el tema, para que aquel que va a tomar la decisión sobre el mismo tenga una reseña de qué es lo que estamos hablando. Generamos las estadísticas a nivel nacional en relación a, por ejemplo, áreas cultivadas, tipo de cultivo, hectáreas, producción por año, tipos de cacao que se puedan generar, etcétera, etcétera. Determinamos cuáles son nuestros principales competidores a nivel nacional e internacional. De esta manera podemos establecer posibles socios o aliados. Generamos las estadísticas a nivel internacional, quiénes serían aquellos países que fuesen competidores de Venezuela en el área o en materia de cacao, y realizaríamos las gráficas y estadísticas que nos permitieran organizar y estructurar esa información de manera de poderla entender finalmente al que toma la decisión.